Dios me los bendiga y a los hermanos que nos siguen por las redes. Pues es un gran privilegio y una gran responsabilidad al mismo tiempo estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y pues nosotros tratamos por todos los medios de exponerla lo mejor que nosotros podemos. Así de que también se les pide, ¿verdad?, de que oren por nosotros. Nosotros necesitamos mucho de sus oraciones, mucho. Si el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, pedía oración para él, imagínense nosotros. Pues tendrían que orar por nosotros 24/24, 7/7. Amén. Amén. Hoy voy a comenzar con una anécdota para ir entrando a lo que es el tema del día de hoy. Y esta anécdota dice, tal vez algunos ya la han escuchado porque es muy conocida, pero es el caso de un carpintero. Un carpintero que pues tenía muchos años de experiencia y estaba listo para jubilarse, así como, ¿verdad? Algunos de nosotros ya, que se nos está llegando la hora, otros ya se los llegó, pero este carpintero ya estaba listo para jubilarse. Entonces le comunicó a su contratista los planes que él tenía de dejar el negocio de la construcción de viviendas. Y bueno, él ya quería vivir esa vida, ¿verdad?, tranquila, con su familia, ya apartado de esos afanes del trabajo, ¿verdad? Y pues el contratista dice que se sintió un poco, molesto, ¿verdad? Porque se le iba una buena persona, un buen trabajador, muy experimentado, y pues le hizo un último pedido a aquel hombre. Y le dijo, mira, ¿qué te parece si antes de retirarte, pues me construyes una última casa? Pues el carpintero, como muchos de nosotros, ¿verdad?, que cuando ya nos hicimos la idea de algo, pues ya como que nos cuesta hacernos. Es como cuando a usted un viernes a las 2 de la tarde llegan y le dice, ¿puedes venir mañana o puedes hacer overtime? Y usted ya tenía su mente en el parque jugando con sus hijos, qué sé yo. Entonces el carpintero dice que aceptó, pero no aceptó de buena forma, porque su corazón ya no estaba ahí. Y dice de que comenzó a construir aquella casa, pero para ello dice de que pues contrató mano de obra barata, utilizó materiales inferiores para construir aquella casa que en su oficio, pues él había siempre tomado lo mejor para construir las casas, pero esta vez dice que no, él ya estaba haciendo aquello solo por hacerlo, ¿verdad? Y sabe de que lo que él estaba haciendo aquí era como todo aquel prestigio que él había ganado durante su vida, pues ahí la estaba como echando por la borda. Cuando aquel carpintero terminó la casa, vino el contratista y la inspeccionó. Dice que miró alrededor de la casa y dice que justo antes de salir de aquella casa, se paró y le entregó al carpintero las llaves de la puerta principal y le dijo, esta es tu casa. Esta es tu casa. Es mi regalo para ti por todos tus años que has trabajado conmigo. Esta es tu casa. Mire, seguramente de que si aquel hombre hubiera sabido que esa casa iba a ser para él, él hubiera puesto, wow, pero se hubiera ido hasta arriba con los gastos y todo, ¿no? Con el material y la mano de obra. Pero, hermanos, esto nos enseña sobre la integridad de la persona. Y precisamente ese es el tema de este día, la integridad del cristiano.
¿Cuál es el tema? Vamos a utilizar el Proverbios 11:3 como texto base. Si lo pueden poner aquí, por favor. Proverbios 11:3, que dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra que hoy estaremos estudiando aquí, Señor, sabiendo de que tu palabra, Señor, es la que nos guía, es la lámpara a nuestros pies que nos ilumina el camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Seguramente tal vez para algunos la palabra integridad pues es conocida. Tal vez se la han visto a una persona, tal vez la practiquen, qué sé yo. Pero una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Hace todo aquello que es bueno para sí mismo sin afectar los intereses de otros individuos. Y aquí usted podría decir, ay, ese es el gobernador o qué sé yo, alguien del gobierno, ¿verdad? Ahora, lo contrario de integridad es deshonestidad, es corrupción. Y aquí es donde ya como que todos, bueno, ya estoy entendiendo. Se considera íntegro a un individuo cuando es honesto, tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. ¿Sabe que en la integridad hay 7 tipos de integridad? Está la integridad física, la psicológica, la moral, la personal, de datos, religiosa y laboral. El cristiano debe ser íntegro, hermanos, en estos 7 tipos de integridad. El contratista del carpintero, de la anécdota que les acabo de decir, pues él conocía la integridad de aquel carpintero pues en su trabajo, la laboral, que era muy bueno, ¿verdad? Pero aparte de eso, al contratista, ¿qué le importaba si aquel hombre en su casa pues era deshonesto con su esposa, con los hijos, con la familia, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que a él le importaba, al contratista, era que este hombre le hiciera un buen trabajo. Y era íntegro en ese aspecto, hasta su última casa, ¿verdad? Pero nuestro patrón, hermanos, que está en los cielos, nos pide que seamos íntegros en todo. En todo. ¿Sabe de que cuando vemos el caso de los alcohólicos anónimos ellos están luchando contra un pecado? Porque ellos dicen que es enfermedad, pero es un pecado. Pero nosotros, el Señor nos da el poder a través de su Santo Espíritu de luchar contra todos esos pecados. La integridad es un pilar fundamental en nuestra vida de cristianos. No se trata, hermanos, de ser honestos y actuar correctamente, sino de vivir una coherencia profunda entre lo que creemos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Tiene que haber una coherencia, porque muchas veces nosotros decimos creer algo, pero lo que decimos es otra cosa. O muchas veces decimos ser una cosa, pero lo que hacemos es completamente contraria. Entonces no hay una coherencia. En el mundo que a menudo valora las apariencias sobre la autenticidad, Dios nos llama a vivir vidas íntegras, reflejando su carácter en todo momento. ¿Sabe una cosa? El reflejo usted lo puede ver en un espejo. ¿Qué está reflejando un espejo cuando usted lo ve? Su rostro. Una copia igual. Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo
en todo momento. Ahora, ¿qué es la integridad en la integridad cristiana? Mire, la integridad en su esencia se refiere a la cualidad de ser completo, consistente y recto en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es la integridad que nos atañe a nosotros. Desde la perspectiva bíblica, la integridad no solo se trata de ser moralmente rectos, sino vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todo momento y circunstancia, tanto en público como en lo privado. ¿Sabe que en lo privado ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta qué tan íntegros somos? Porque muchas veces nos andamos escondiendo de la esposa, del esposo, del pastor. Pero en lo privado, ¿qué estamos haciendo en lo privado? ¿Qué pensamos en lo privado? ¿Qué vemos en lo privado? La integridad en el contexto cristiano es la cualidad de vivir una vida que es congruente de la fe que profesamos. Es la pureza y rectitud de nuestro corazón, pensamiento y acciones. Es ser el mismo, como les decía, en privado y en público. Nosotros tenemos que ser siempre iguales. Porque muchas veces nosotros en lo privado decimos, es que nadie me ve. Es como el ladrón, ¿verdad? Que antes de robar mira a los lados y para atrás, para adelante y no ve a nadie y roba. Pero nunca mira para arriba. Dios nos está viendo, hermanos. O sea, nosotros no tenemos una vida privada. No, nosotros no tenemos vida privada. Mire, en el Antiguo Testamento la integridad se describe como un andar perfecto delante de Dios. En Génesis 17:1, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, usted dirá, no, pero ¿quién va a ser perfecto? Mira, aquí perfecto implica vivir de una manera que agrada a Dios, sin hipocresías ni duplicidad. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, así lo dice Job 1:1. Y sabemos de que Job era una persona íntegra porque su esposa, su mujer, le dice en Job 2:9, ¿aún retienes tu integridad? Ya cuando ella ya estaba, que no aguantaba aquella situación, que lo habían perdido todo, sus hijos, ganados, todo. Y aquí es donde ella le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el Nuevo Testamento la integridad se relaciona con la sinceridad del corazón, de corazón. Dice Colosenses 3:23, y ahí nos exhorta, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si aquel carpintero hubiera hecho conforme a la palabra de Dios, nos está diciendo aquí, hermanos, esa casa hubiera sido igual que las otras, porque él hubiera sido íntegro hasta el último momento, pero le falló. Y esto nos enseña, hermanos, de que nosotros debemos ser siempre íntegros. Eso significa que nuestras acciones deben ser guiadas por la verdad, deben ser guiadas por la justicia, buscando agradar a Dios en todo, hermanos, en todo. Acordémonos de que antes nosotros pues agradábamos al enemigo, lo agradábamos. Muchos se iban de parranda los viernes, no regresaban, se emborrachaban, discotecas, aquella cosa. Pues ahí estaban agradando a Satanás. ¿Sabe qué? Pablo escribió este texto en el contexto de la nueva vida del creyente, Colosenses 3.
En los versículos anteriores de Colosenses 3, el apóstol da instrucciones de los deberes a cumplir para casadas, para los maridos, para los hijos, para los padres, para los siervos o esclavos, que para nosotros en nuestro tiempo somos trabajadores. Para nosotros también. Hay una aplicación. Todo lo que tenemos que hacer en los diferentes campos de la vida debe de ser de forma íntegra, hermanos. De lo contrario, tendremos consecuencias que van a afectar nuestra vida, como el carpintero de la anécdota. Perdió, hermano. Sí, bueno, se conformó con una casa mal hecha, ¿verdad? Con materiales baratos. Pero eso nos enseña de que cuando nosotros no somos íntegros, pues nos va a afectar. Y si usted quiere, por ejemplo, pues que le nombremos personas de la Biblia que fueron íntegros, pues yo podría traerles a José, el hijo de Jacob. José es un modelo de integridad al resistir la tentación de la esposa de Potifar. Génesis 39. Este muchacho pues se resistió y se manifestó, y él manifestó su firme decisión de no pecar contra Dios, y a pesar de las consecuencias que enfrentó. Acordémonos de que después de que la mujer lo acusó, pues fue llevado a la cárcel. Y en esos tiempos, pues no era de que, ay, Josecito, bueno, mira, yo me imagino, ¿verdad, el Potifar? Ay, José, ¿cómo me fallaste? Ven, Josecito, ven para acá, ven. Te voy a mandar aquí a esta cárcel donde hay televisión, billar y comida gratis y todo, como las cárceles de hoy. No, hermano. En aquellos tiempos era duro, las cárceles eran duras, y él pasó ahí no 1, 2, 3, él pasó años ahí. Pero a pesar de todo eso, él mantuvo su integridad. ¿Y qué decir de Daniel? Daniel, como vemos, mantuvo su integridad al continuar orando a Dios, incluso cuando sabía que eso lo podía llevar al foso de los leones. Daniel priorizó su relación con Dios sobre la seguridad personal. Y sabe que así como Daniel, podemos decir que miles han sido los que han retenido su integridad, aún siendo llevados al suplicio y a la muerte. Los judíos mismos, ellos mismos fueron acusados por el Señor Jesucristo, cuando les dijo en Mateo 23, 27, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ellos pues tenían la fama de matar a sus profetas. Al profeta Isaías murió aserrado. Y así todos ellos pues tuvieron muertes feas. Otro ejemplo bíblico, que sí, sin dudar a dudas, pues es el top para nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el máximo ejemplo para nosotros de integridad. Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos, el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado, y cumplió todo lo que dijo. Fíjense de que como algunos piensan de que Jesús pecó, lo acusaron de cosas en sus tiempos, él mismo lo dice, pues él no hubiera sido apto para el sacrificio por el que tenía que pasar, porque el cordero inmolado tenía que ser puro, tenía que ser sin mancha, y con su vida íntegra el Señor nos da el ejemplo
de ser nosotros también íntegros en toda nuestra forma de vivir. Por eso escribió Juan, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, en su integridad. Eso nos enseñó el Señor. Y de eso estamos hablando hoy. Cómo es pues de importante la integridad en nuestra vida cristiana. Ahora, de que hay obstáculos para vivir una vida cristiana, sí que los hay. Sí que los hay. Hoy en la mañana el hermano nos compartía, ¿verdad?, sobre el pecado y aquellos pecados que tenemos por ahí escondidos. Y es cierto, hermanos, la integridad cristiana, o sea, un obstáculo para la integridad cristiana son los pecados ocultos. Aquellos que no confesamos, aquellos que los tenemos ahí bien guardaditos y que están en nosotros. ¿Sabe que un pecado oculto erosiona la integridad? David, el rey David, experimentó la pérdida de paz y de gozo cuando intentó ocultar su pecado, ¿verdad?, con la mujer de Urías, con Betsabé, narrado en 2 de Samuel 11. Y sabemos, todos hemos leído esa historia de cómo él pues vio a aquella mujer, pecó con ella, hubo una consecuencia, ella resultó esperando un bebé, él quería tapar su pecado, mandó a llamar a Urías y Urías no llegó a su casa y bueno, como no quiso estar en su casa, lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Él mismo llevó la carta a su general. Y le dijeron, ponlo allá en el frente y cuando miren que ya está bien tupida la cosa, ustedes se retiran y que lo maten. Bueno, pues esa fue la solución que él encontró en ese momento. Pero ¿qué cree? Su corazón no descansaba. Su conciencia no lo dejaba descansar. Y ese sentimiento, hermanos, lo podemos ver en el Salmo 32. Yo le voy a leer solo 3 versículos. Porque él plasmó ese sentimiento en este Salmo. Y el Salmo 32:3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, cuando callé. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Fíjese de que aquí la Reina Valera incluye una palabra que usted la va a encontrar que dice Selah. Esto quiere decir pausa para meditar. Cuando usted mire esta palabra en sus salmos, eso quiere decir pausa para meditar. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Hermanos, cuando nuestra conciencia, tenemos algo en la conciencia, hermanos, ese es un juez que no se vende y nos va a estar ahí, pues, exhortando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste? En el caso de David, pero si era uno de tus mejores soldados. ¿Y cómo fue que a su esposa? Y mire, en el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, si tan solo David hubiese retenido su integridad en aquel momento cuando vio a la mujer bañándose, él no hubiera pasado por todo eso. Perdón. Él no hubiera pasado por eso. Pero él cayó en deshonestidad.
Porque acordémonos de que lo contrario de integridad es la deshonestidad. Otro obstáculo para vivir nuestra vida de integridad es la hipocresía. Nuestra hipocresía. Jesús, hermanos, reprendió a aquel grupo religioso, a los fariseos, por su falta de integridad y los llamó sepulcros blanqueados. Mateo 23, 27. Hermanos, la hipocresía es un gran enemigo de la integridad porque lleva una vida de apariencias, de engaño. Como les decía al principio, nosotros pues aquí somos unas personas, aquí, para que ustedes me vean. Cuando salgo de aquí pues ya es la careta que tengo aquí, pues la dejo aquí para el próximo domingo. Y me pongo allá en la puerta la otra que dejé allá. Y cuando llego a la casa es otra. Y cuando llego al trabajo es otra. Esa es hipocresía. ¿Sabe que la palabra hipócrita, estos eran los actores de teatros de la antigua Grecia y ellos utilizaban caretas que ocultaban su verdadero rostro? Un hipócrita es aquel que oculta su verdadera personalidad, su verdadera identidad, esconde su vida corrompida y muestra una que no es auténtica. Es más, ¿sabe que el hipócrita es traicionero? Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Proverbios 11:9. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Y usted, más de alguno que esté en este lugar, pues ya ha tenido esta experiencia con una persona que, como decimos, por un lado le sonríe, pero con la otra mano lleva el puñal de la traición. Judas, el beso que le dio al Señor era de hipocresía. Cuando lo entregó, con un beso me entregas, le dijo. Por otro lado, tenemos otro obstáculo, por ejemplo, las presiones del mundo. Y aquí el Señor nos previene en 1 Juan 2:15, Él nos advierte sobre el amor al mundo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, esto no quiere decir, ¿verdad?, de que detestemos todo, porque también el mundo lo hizo Dios. O sea, las cosas del mundo, me refiero a un paseo que usted dé, que se deleite con un paisaje, qué sé yo, una salida de sol, unas vacaciones que se dé, una puesta del sol. Uno se puede regocijar en todo eso, pero aquí cuando dice que no amemos al mundo es lo que ellos hacen, lo que ellos pues piensan, lo que el mundo, la gente del mundo que no es del pueblo de Dios, pues tiene como norma. Eso nosotros no podemos aceptarlo. Y hoy, en la actualidad, hermanos, hay tantas cosas que dice uno, pero si es irracional. La sociedad quiere que nosotros creamos locuras. La sociedad quiere, los gobiernos nos están inculcando cosas que dice uno, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? De que esa gente, jueces allá, estén haciendo leyes, bueno, para taparnos la boca. Y que no digamos lo que la Biblia dice. Porque aquí, hermanos, hay de dos. ¿Es blanco o es negro? ¿Es bien o mal? Las tentaciones y las presiones que conformamos
para conformarnos al estándar del mundo, puede llevarnos a comprometer nuestra integridad. Si nosotros estamos participando en cosas que nosotros sabemos que van en contra de la palabra de Dios, hermanos, estamos comprometiendo nuestra integridad. ¿Hasta dónde podemos llegar diciendo la verdad? Si una persona, pues, que es hombre, dice que es otra cosa, bueno, pues hay palabras, ¿verdad?, para calificarlo. O una mujer también. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra integridad? ¿Que nos van a cerrar el canal? Bueno, pues nosotros seguiremos aquí, sin canal, pero diciendo la verdad, hermanos. Cuando nuestras prioridades están centradas en los placeres y deseos del mundo, comprometemos nuestra integridad delante de Dios. Porque nosotros primeramente tenemos que agradar a Dios. Cuando nuestros sueños y deseos son éxito, fama y riquezas, hermanos, las cosas divinas quedan en un segundo plano. Nuestra atención y todas nuestras fuerzas estarán concentradas en esas cosas. Y eso no agrada al Señor. Porque acordémonos de que el primero y gran mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser tenemos que amar a Dios. Ya lo demás, hermanos, buscamos el reino de Dios y su justicia y lo demás viene, así nada más. Ni nos afanamos. El Señor se encarga de ordenar nuestras vidas. Hay una gran importancia de la integridad en la vida del cristiano, hermanos. Mire, es importantísima nuestra integridad. ¿Por qué? Porque está de por medio nuestro testimonio con los demás. ¿Qué estoy reflejando yo? ¿Estoy reflejando integridad o deshonestidad? Corrupción tal vez. La integridad, hermanos, es clave para nuestro testimonio. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz, mire, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esto es nuestro testimonio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué han visto ustedes de mí, por ejemplo? ¿Qué estoy yo dando, pues, a conocer de mi persona, de mi carácter? Para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vida íntegra refleja la luz de Cristo al mundo. Nosotros estamos reflejando la luz de Cristo, hermanos, porque acordémonos de que desde el momento que nosotros nos decimos cristianos, pues todo el mundo sabe que nosotros somos discípulos de Cristo, que pertenecemos al cuerpo de Cristo y que por ende nuestra vida no es igual a ellos. Si ellos no son cristianos, pues tendrán otras conductas que nosotros no somos partidarios. Es en ese caso cuando nosotros estamos fungiendo como espejos. ¿Qué estamos reflejando? ¿A quién estamos reflejando? Porque imagínense que a una persona corrupta, y de esos hay, pero si nosotros que estamos aquí, pues estamos luchando con todo esto, ¿verdad? Imagínense los que no saben de esto. Pues no, ellos van con su naturaleza. ¿A quién estamos reflejando? Es importante, hermanos, la integridad en nuestra vida cristiana para nuestra relación con Dios, primeramente. ¿Ok? Nuestra integridad es muy importante para nuestra relación con Dios. Es esencial para mantener una relación con Dios. El Salmo 15, 1 y 2 dice, pregunta, Jehová dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Fíjese,
¿Quién? Y la segunda pregunta es, ¿quién morará en tu monte santo? Y aquí lo dice, mire, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Fíjese, tiene que ser antes en nuestro corazón. Esto no es mental, esto es de corazón. Porque muchos, la integridad que están proyectando es mental. Son los que, por ejemplo, pues tienen doble personalidad, ¿verdad? Pero lo nuestro tiene que ser de corazón. Nuestra integridad, hermanos, afecta nuestra comunión con Dios. Solamente los íntegros de corazón habitarán en su monte santo. Y para eso venimos aquí, hermanos, para aprender cada día más de la palabra. Si nosotros queremos estar con el Señor un día, pues bueno, mire. Otro punto sobre la integridad, del por qué es tan importante, es por nuestra paz interior. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado. Fíjese, el que camina en integridad anda confiado. Usted puede andar en medio de patrullas y todo, y usted anda bien, porque usted anda con todo correcto, con sus papeles de carro correcto, todo bien, su seguro, todo, sus autos, con las buenas llantas y todo. Usted anda bien, hermano. ¿De qué se va a penar? El que camina en integridad anda confiado. Así mismo nosotros, si nosotros andamos en integridad delante de Dios, hermanos, mire, usted va a dormir, pero como dicen aquí, y no sé cómo lo harán, sobre las dos orejas, dicen aquí que duermen, cuando duermen en paz. Más, dice, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Aquí tenemos las dos situaciones. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad, hermanos, produce paz interior y seguridad también, porque sabemos que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso nos da a nosotros paz interior, porque no hay nada que nos reproche. Y aquí podemos decir, bueno, pero ¿cómo si pecamos? Sí, pero también estamos pidiendo perdón. Él conoce dónde estamos, Él conoce el mundo donde vivimos, Él conoce, pues, que todavía estamos en este medio de transporte, ¿verdad? El cuerpo de cada uno de nosotros, con defectos. Y muchos defectos los traemos desde antes que estamos luchando, pero bueno, a un momento dado, el Señor pues nos va a ayudar a que eso ya quede atrás, que ya no andemos nosotros tras esas cosas, ¿verdad? Que nos dañan nuestra comunión con Dios. David experimentó angustia y dolor mientras dormía, porque seguramente que él pensaba lo que le había hecho a Urías, el esposo de Betsabé. Por eso es muy importante, hermanos, la integridad. Ahora, ¿cómo mantener nuestra integridad cristiana? Porque vimos que es importante, pero ¿cómo podríamos mantenerla? Primero, mire, yo le voy a dar 4 principios. El primer principio es buscar a Dios de todo corazón. Todos los días, hermano. Buscar a Dios de todo corazón. Jeremías 29, 12 y 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Fíjense. Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, mire, no hay cosa mejor, no hay oración más
poderosa que cuando uno la hace de corazón. Yo no sé si usted ha pasado por alguna situación donde pues usted le ora al Señor esperando pues su favor y se ora de una forma que se siente de corazón. Se siente de corazón. Y el Señor, cuando Él responde esas oraciones, hermano, mire, para comenzar, después de orar usted va a sentir paz. Es como que el Señor le dice, ¿sabes qué? Tranquilízate, yo me ocupo de eso. La búsqueda sincera de Dios nos lleva a una vida de integridad. Si el Dios Todopoderoso está presente en nuestras vidas, mis hermanos, ¿cómo podríamos ser no íntegros? Es que no podemos. O somos deshonestos o somos íntegros. Pero no podemos hacer entre los dos. No hay un término medio. ¿Qué podría hacer usted? O sea, es que usted podría hacer algo ilícito frente a un policía que no es corrupto, porque si usted hace algo ilícito de frente de un policía corrupto, pues no, va a querer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted hace algo ilícito frente a un policía que no es corrupto? Mire, seguramente pues usted va a tener que pagar, ¿verdad?, por su error. Y imagínese nosotros delante de Dios, que Él es un Dios justo. Para mantener la integridad también debemos vivir en la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, la integridad comienza con un compromiso. Fíjense que todo lo del Señor comienza con un compromiso. Cuando nosotros fuimos justificados, fíjense de que en aquel momento nosotros nos comprometimos a que Él venga a nuestras vidas, a que Él gobierne nuestras vidas y que sea Él el que nos diga qué hacer. Ahí nosotros nos comprometimos con eso. Ya mi voluntad no es mi voluntad, ya es la voluntad de Dios haciéndose en mí. Es un compromiso. Cuando un hombre y una mujer se casan, están comprometidos de por vida. Para mantener la integridad no se debe practicar la deshonestidad. No se debe de practicar la corrupción, porque esto es contrario a la verdad. Imagínense, los 7 tipos de integridad incluye también, por ejemplo, pues hacer cuentas claras, como aquel carpintero, ¿verdad? De no, pues, no robar, de hacer lo mejor que se puede. Todo eso entra en la integridad, en nuestra integridad. También tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es para mantener nuestra integridad. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones, hermanos, es fundamental para vivir una vida íntegra. Andar en el Espíritu, mis hermanos, significa tener una mente centrada en Dios. Acordémonos de que lo primero que tenemos que hacer nosotros como cristianos es la renovación de nuestra mente. A todo aquello que traíamos, mire, eso tiene que ser desechado. Si lo podemos desechar de un golpe, pues bien. Pero si no, lo tenemos que ir desechando y tiene que ir llenándose nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios.
Entonces, andar en el Espíritu significa tener una mente centrada en Dios. Y esto solamente es posible cuando, mire, la Biblia se instala en nuestro corazón. Acordémonos de que, pues, tiene que pasar por la mente, sí, pero que no se quede únicamente en la mente. Porque si la palabra de Dios, se queda únicamente en la mente, mis hermanos, cuando vengan las situaciones adversas, vamos a caer en pánico. No vamos a saber qué hacer. Es más, nos vamos a alejar. Ya no voy a la congregación, es que tengo una situación bien mal, bien adversa y no sé qué hacer. Hermanos, esa palabra y personas que conocen de la palabra de Dios, pero no la viven. ¿Por qué? Porque todo está aquí, nada bajo el corazón. Nosotros, por eso, hermanos, miren, cuando nosotros leemos la Biblia, y eso se dice, ya vamos a llegar ahí, porque eso nos ayuda también. Tenemos que meditar, tenemos que leer, tenemos que meditar. Ser guiados por el Espíritu significa que Él nos guía por una paz y la sabiduría, así como la palabra de Dios. Él nos habla con una voz suave y apacible en nuestro corazón, mientras buscamos vivir nuestras vidas para Dios. Cuanto más sigamos su guía, hermanos, más victoriosos pues seremos en este mundo. Para mantener nuestra vida, nuestra integridad cristiana, debemos dedicarnos a la oración, a la reflexión diaria. Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mire, cuando nosotros le decimos así al Señor, oye, hermano, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, la oración constante y la reflexión en la palabra de Dios nos mantiene alineados con su voluntad. Es cuestión de disciplina, hermanos. Es cuestión de que nosotros nos acostumbremos a estas prácticas que son benéficas para nosotros. Esta práctica de orar y dedicar tiempo a la palabra de Dios, pues la podemos ver en hombres que consagraron su vida al Señor. Fíjese que en Hechos 6, del 2 al 4, pues está cuando los apóstoles, ellos servían las mesas. Pero hubo ahí rumores y toda la cosa, total de que los apóstoles le dicen a los otros: miren, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Y esto ya se ha explicado hasta el cansancio, de que servir mesas pues no es nada sino que ellos tenían un trabajo específico. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. En el 4 dice, en el 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, mire, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y dice el 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el trabajo, hermanos, de un líder. Como ven, mis hermanos, la integridad del cristiano involucra el todo de nosotros. Y ese todo quiere decir pensamientos y acciones. La integridad cristiana, hermanos, habla de vidas consagradas a Dios, pensando y haciendo todo lo que a Él le agrada. Y así tiene que ser nuestra vida, hermanos. Tratando de ser cada día mejores. ¿Que vamos a fallar? Sí, vamos a fallar, pero ¿sabe una cosa? Nos levantaremos del pecado con la firme decisión de corregir nuestros errores, porque ya no nos vamos a quedar tirados como antes. No.
Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ahora tenemos el espíritu de Dios morando en nosotros. Voy terminando con esto. La integridad, hermanos, es una virtud esencial para los hijos de Dios. Es esencial. Un corazón íntegro no es solo un requisito para la vida cristiana, sino una manifestación de nuestra relación genuina con el Señor Jesucristo. Tenemos que seguir el ejemplo de hombres como Job, como José, como Daniel, como David, ¿verdad? Que a pesar de sus imperfecciones, pues David regresaba, ¿verdad? A pedir perdón y todo, lo vimos en el Salmo. Y busquemos una vida íntegra, reflejando la santidad y la justicia de nuestro Dios en todas nuestras acciones. La integridad es una virtud indispensable para nosotros. Nos permite vivir nuestras vidas que glorifican a Dios, fortalece nuestro testimonio y nos brinda paz interior. Cuando nosotros comenzamos a caminar por el sendero de la integridad, hermanos, pues nuestra paz va a ser grande en nuestro corazón. Pero mientras que nosotros, pues, no caminemos por ese sendero, seguramente que no vamos a tener paz interior. Al seguir el ejemplo de hombres y mujeres de la Biblia que vivieron en integridad y al depender del Espíritu Santo para guiar nuestras vidas, podremos ser cristianos íntegros, reflejando el carácter de Cristo en lo que hacemos. Porque sabe que nada podemos hacer si Cristo no está en nuestras vidas. Nada. Porque separados de mí, dijo él, nada podéis hacer. Si Cristo no mora en nosotros, pues estamos luchando en balde. Si Cristo no mora en usted, bueno, si hay alguna persona aquí o personas que nos sigan por el canal, pues yo les puedo decir de que hoy es el día de su redención. El Señor Jesucristo vino hace 2000 años a salvar lo que se había perdido. Vivió y murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Ahora está a la diestra del Padre, esperando el momento de su segunda venida, la cual ya no va a ser como para salvar, ya no viene como Salvador, ahora vendrá como juez. Hermanas, si la palabra de Dios ha llegado a su corazón y usted tiene su llamado, pues es hora de arrepentirse, y convertirse a Cristo, que es el único que puede salvar, lo puede salvar de la muerte eterna y le puede dar vida eterna. Junto a Él. Esa es nuestra esperanza. En la oración que Él hizo por sus discípulos en Juan 17, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es como para salir de aquí y ir por ahí, encuentra a un amigo y decirle: ¿sabes qué? Hoy escuché que yo voy a estar con el Señor Jesucristo, porque Él lo pidió, se lo pidió al Padre. Y si Él se lo pidió al Padre, hermanos, es cierto, es verdad. Así que si alguien, pues que no esté dentro del cuerpo de Cristo, quiera estar dentro, pues bienvenido al rebaño del Señor. Termino con el primer salmo, proverbio, para que lo reflexionemos. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores
la perversidad de ellos. Y antes de irnos, tal vez podríamos hacer una promesa. Y esto ya queda en lo personal. El Salmo 101, el título de este salmo dice promesa de vivir rectamente. Y esa promesa, hermano, nos la tenemos que hacer nosotros, hermano. Porque de nada sirve decir que somos cristianos, pero no andamos en los caminos del Señor. Dice Salmo 101, del 1 al 3, dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te damos, oh Dios, porque eres bueno y misericordioso. En esta hora, Señor Dios, tu palabra fue expuesta y nosotros, Señor Dios, queremos llevarla en nuestro corazón, Señor. Comprendiendo, Señor Dios, que la integridad en nuestra vida es algo elemental, es algo fundamental, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Dios, porque sabemos también de que solos no podemos. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos puede ayudar. Padre Santo, hoy fue un día de mucho gozo, de mucha alegría, Señor. Y este mensaje, Padre Santo, lo llevamos en nuestro corazón, sabiendo que hoy o mañana o después, Padre Santo, podremos encontrarnos en situaciones, Señor Dios, donde nuestra integridad sea puesta a prueba. Pero sabemos, Padre Santo, de que tú nos has dado los medios, cómo nosotros podemos mantener nuestra integridad, Señor Dios. Ya no somos de este mundo, ya no participamos de las cosas de este mundo, Señor Dios. Ahora nosotros caminamos en el Espíritu, Padre. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy.